Hola chavos, pues en esta ocasión vamos a continuar con lo que es el microcontrolador 16F84A, que es el que hemos venido viendo en estos días. Y ahora vamos a entrar ya a lo que es directamente a la programación, ¿sí? A diseñar programas para realizar tareas específicas, ¿sí? Entonces, precisamente lo que vamos a ver es que un programa, ¿verdad?, es un conjunto de instrucciones que siguen una secuencia o flujo, ¿verdad? Y dentro de esos programas pues vamos a utilizar diferentes desviaciones, lo que le vamos a llamar subrutina, por ejemplo, que es una desviación del flujo del programa para realizar alguna tarea específica. ¿Qué lenguaje vamos a utilizar aquí para programar? Aquí el que vamos a trabajar nosotros es el ensamblador. Ensamblador es un lenguaje, es el lenguaje de más bajo nivel, ¿sí? Es el más bajo nivel que existe, porque básicamente vamos a estar trabajando a nivel de bits, ¿sí?, tiempos y operaciones lógicas y aritméticas. Hay muchos programas que ya manejan, ya tienen implementado la traducción, vamos a decirlo así, de las instrucciones del PIC al lenguaje ensamblador, ¿sí? Pero eso lo vamos a aprender, o ustedes lo van a utilizar más adelante, puesto que eso ya es o implica un esfuerzo, vamos a decirlo así, menor, ¿sí? El entrenamiento que van a llevar ustedes es en cuanto a el lenguaje ensamblador, el más bajo nivel que hay. Más adelante ustedes van a ver que hay un programador que se llama PIC Basic, hay otro, no recuerdo si era PIC-C o cosas de este estilo, que precisamente lo que les van a hacer o les van a ayudar es a traducir cualquier instrucción que ustedes den, una instrucción específica, y ellos la van a traducir a ensamblador, ¿sí? El ensamblador es básicamente el lenguaje máquina, ¿sí? Lenguaje máquina, al que le llamamos así. Son instrucciones muy simples y vamos a estar trabajando, como les decía, a nivel de bits, bytes, movimientos, corrimientos, etcétera, etcétera, ¿sí? Ese es el ensamblador. El PIC 16F84 tiene 35 instrucciones, como ya lo habíamos dicho. Son 35 instrucciones, de las cuales hay unas cuantas que se utilizan mucho y otras que son instrucciones específicas. Vamos a ver cómo están estas instrucciones en nuestro documento. Aquí tenemos un resumen del conjunto de instrucciones, ¿sí? Estamos hablando, como lo dice acá, que son instrucciones de 14 bits. Tienen 14 bits de longitud, que van a estar, nosotros las vamos a ir poniendo, las vamos a grabar dentro de la memoria de programa, ¿sí? Tienen un código de operación, ¿sí? Este código de operación, pues no lo vamos a ir aprendiendo. Anteriormente sí teníamos que programar con ese, pero actualmente ya no. Tenemos diferentes tipos de instrucciones y diferentes tipos de campos dentro de las instrucciones, ¿sí? Aquí vamos a ver de los campos de operación. Vamos a encontrar un campo que es una F, al cual le vamos a llamar un registro o un archivo, file, ¿sí? File entonces se va a referir a un registro. Un registro pues es una localidad de memoria o un grupo de localidades de memoria. Generalmente estamos hablando de 8 bits, ¿sí? En el caso de nuestro dispositivo que estamos estudiando, tiene 8 bits de
longitud. Tenemos nuestro registro de trabajo. Esta W es el registro de trabajo. En algunos lados le llaman acumulador, principalmente en los microprocesadores. En el caso de nosotros le vamos a llamar registro de trabajo. Registro de trabajo porque es un registro que lo vamos a utilizar para muchas operaciones. Luego la B me va a significar un bit. O sea, cuando yo ponga una B o cuando yo vea en esta instrucción una B, quiere decir que ahí va un bit. Nada más un bit. Y dice que es una dirección, ¿verdad? Dentro de un registro de 8 bits. Va a ser una dirección de bits, perdón. No es un solo bit, es una dirección dentro de los 8. Para poder direccionar dentro de esos 8 una localidad específica, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, un registro que tiene 8 bits, entonces yo voy a necesitar 3 bits para poder direccionar. Si yo digo, quiero este de aquí, no me deja escribir. Si yo digo, quiero este bit, entonces este es empezamos 0, 1, 2, 3, 4, es el cuarto bit, y este lo voy a poder direccionar con el número 4, ¿no? O sea, sería 1, 0, 0. ¿Sí? Tenemos otro campo más, que es una K. Es una literal, es un número cualquiera, ¿sí? Puede ser una constante o una etiqueta, que nosotros más adelante vamos a ir viendo cómo la vamos a manejar. Una X es una localidad o un número que no importa, puede ser 0 o 1, ¿sí? El ensamblador dice que va a generar un código con X igual a 0, pero lo que significa es que no va a importar si es 0 o 1. D es un destino y, por ejemplo, si nosotros elegimos D igual a 0, el resultado se va a almacenar en W, o sea, el destino va a ser W. Cuando D es igual a 1, el resultado se va a almacenar en un registro específico que nosotros le vamos a dar a la instrucción, ¿sí? Tenemos PC, que es el contador del programa, TO, PD, que ya habíamos visto, que son estos otros bits que vienen dentro de los registros. Generalmente nosotros tenemos una velocidad a la que se registran las operaciones. Así, vamos a decir, por ejemplo, en el caso de 4 MHz, ¿sí? La ejecución del tiempo es 1 microsegundo, ¿sí? Ahorita vamos a ver cómo van a estar los tiempos, pero quiere decir que son 1 microsegundo, y algunas instrucciones, por ahí vamos a ver que algunas instrucciones tardan 2 microsegundos, o sea, tardan el doble, ¿sí? Si se fijan bien, aquí tenemos los códigos de operación. Estos realmente, como les decía, no los vamos no los vamos a manejar directamente, vamos a ir manejando las instrucciones como tal, ya directamente con lo que le llaman un mnemónico, ¿sí? Lo que le llaman es un nombre que tiene ya esa instrucción. Pero lo que vamos a ver es que hay instrucciones que realizan operaciones con bytes, y tiene su código de operación, va a tener una D, que es el destino, y un registro, ¿sí? También ya hemos visto aquí 0 para cuando el destino es W, 1 para cuando el destino es algún registro específico. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero mandar algo al puerto B, entonces yo aquí voy a mandar, digamos, un 1 en este bit, y aquí le voy a poner port B. Quiere decir que el resultado de cualquier operación que yo estoy pidiendo, que yo estoy realizando, se va a almacenar en el puerto B, o se va a localizar en el puerto B, porque el destino que le estoy poniendo es 1. Si yo le pusiera un 0, el resultado va a ser en W.
Tenemos operaciones que se realizan con bits, tienen también su código de operación, el bit o la dirección de bits, que es una dirección de 3 bits, y un registro, que también es un registro, en este caso dice de 7 bits, en donde nosotros vamos a, con el que vamos a hacer la operación o donde vamos a realizar la operación. Operaciones realizadas con literales, ¿sí? Aquí tenemos, vamos a ver que podemos darle nombres de etiquetas o vamos a poder darle número específico para que la realice, ¿sí? Hay instrucciones también, ahorita lo vamos a ver, como call y goto, que son instrucciones de salto. Entonces, este es el conjunto de las 35 instrucciones que hay, ¿sí? Tenemos, como vemos, aquí están divididas en instrucciones realizadas con bytes, instrucciones realizadas con bits y instrucciones de literales y control. Vamos a ver, por ejemplo, una de las primeras que tienen aquí, esta de acá, me dice ADD-WF. ADD significa sumar, ¿sí? O sea que aquí la instrucción lo que va a hacer es W más F, ¿sí? Y aquí dice que necesitamos ponerle un destino. ¿Por qué? Pues yo necesito saber, yo voy a hacer la suma de W con un registro específico y necesito saber si el resultado se va a almacenar en W o en F, ¿sí? En cualquiera de los dos lugares. Tenemos operaciones, si se fijan bien, una operación AND, una operación DEC. DEC es decrementa F, ¿sí? Conf es esta, complementa. DEC FSZ, esta es un tipo de condicional, es un decremento, vamos a decrementar un registro específico y vamos a dar un brinquito si el resultado es 0, ¿sí? Vamos a dar un brinquito, vamos a ir decrementando. En el momento en que llegue a 0, este nos va a ayudar a realizar operaciones repetitivas, ¿verdad? Contadores. En el momento en que un contador, digamos, llegue a 0, entonces voy a dar un pequeño brinquito de una instrucción, ¿sí? Quiere decir que si las instrucciones están así, cuando se ejecuta esa instrucción, se da un brinquito, o sea, no va a ejecutar esta de acá y va a ejecutar la siguiente. Y entonces ahí nosotros vamos a poder dirigir el programa hacia un lado o hacia otro, dependiendo de qué es lo que estamos haciendo. Tenemos también incremento, tenemos hora exclusiva, tenemos una que se utiliza mucho, que es la MOV WF o la MOV FW. El editor del editor y el compilador de Microchip lo que entiende esta MOV F y MOV FW, ¿sí? Hay dos, entonces las entiende, ¿sí? Tenemos acá unas que son unas rotaciones. Unas rotaciones quiere decir que si yo tengo un registro de 8 bits, todos son de 8 bits, ¿verdad? Si es una rotación, por ejemplo, a la izquierda, entonces va a rotar, se va a meter al carry, al C, donde es el C, y se va a venir para acá. Entonces es una rotación en este sentido, ¿sí? Una rotación hacia la izquierda. Tenemos también rotación hacia la derecha. Tenemos resta, y aquí sería W, dice W de F. Entonces aquí sería F menos W. Esa sería la operación que se utiliza. Si se fijan bien, estas operaciones son operaciones muy simples que nosotros ya vimos cómo las podemos realizar, ¿verdad? Una operación AND, una operación OR, una suma, una simple suma, sabemos cómo hacerla con bits, ¿verdad? Con 8 bits, porque hicimos un sumador de 8 bits. Entonces todo esto lo podemos realizar, ¿sí? Y esto es lo que realiza simplemente estas instrucciones. Tenemos también estas de bits, un BCF que dice un bit clear F, o sea, pon a 0 el bit tal de F, el bit B de F.
¿sí? Entonces, yo tengo, por ejemplo, vamos a suponer de los que utilizamos el puerto B. Si yo tengo el puerto B, son mis 8 bits, y yo le digo, limpia el bit 2 del puerto B. Entonces, 0, 0, 1, 2. Este bit es el que va a poner a 0. Lo realizamos con esta instrucción. Bit set file es es pon a 1. Este es poner a 1. Estas dos instrucciones son de testear, probar un bit. Vamos a estar probando un bit. Aquí dice que probemos el bit de F, o sea, de un registro específico, y vamos a dar un brinquito si ese bit es 0, o vamos a dar un brinquito si ese bit es 1. Tenemos dos instrucciones, ¿sí? Nuevamente es algo parecido a lo que teníamos acá arriba. Yo voy a aquí estar checando el bit, por ejemplo en esta, y si es 0, pum, doy un brinquito. No ejecuto la siguiente instrucción, sino que me brinco y ejecuto la que sigue de la siguiente. Entonces, estas instrucciones, esta BTFSC, BTFSS, la DECFSZ y la incluso INCFSZ, que se utiliza menos, pero también se utiliza, estas instrucciones las vamos a utilizar para nosotros poder hacer ciclos, poder hacer operaciones repetitivas, o poder dirigir, dar un brinco de un lugar hacia otro en el programa, ¿sí? Tenemos también ADDLW, aquí es simplemente una literal, un número cualquiera que nosotros le vamos a dar, más W, ¿sí? O sea, aquí va a ser W más K, ¿sí? Tenemos esta también es una AND LW, pues va a ser W con una literal, vamos a hacer una AND. Tenemos esta instrucción que se utiliza mucho, que es call, que es una llamada de subrutina. El goto también, que es vete hacia algún lugar, brinca. Tenemos una OR exclusiva, una mov LW. Esta también la utilizamos mucho porque este es cuando vamos a escribir una literal o un valor cualquiera al registro W, y con eso podemos empezar nuestros programas, por ejemplo. Esto lo utilizamos mucho al inicio de los programas. Tenemos una redfi, que es cuando nosotros vamos a regresar de interrupciones. Cada vez que se genera una interrupción, como les decía, el programa automáticamente nos va a llevar hacia un lugar específico, a donde nosotros vamos a realizar la operación que necesitemos realizar, y cuando terminemos le vamos a dar esta instrucción, redfi, para que regrese al lugar. Tenemos la de return, que es un retorno de subrutina, y la red LW, que es un retorno de subrutina escribiendo una literal en W. O sea, yo voy a retornar de la subrutina y voy a escribir un número determinado en el registro W. Tenemos la operación sleep. Esta sleep es el estado de bajo consumo. Yo le pongo que se ponga a dormir, y se va a poner en estado de reposo. El programa básicamente no va a estar consumiendo potencia y va a estar técnicamente dormido. Y hay también una instrucción específica, una forma específica de despertarlo. Ok, si se fijan bien, acá tenemos más o menos lo que es el código de 14 bits, que son los que están acá. No lo vamos a ver realmente para cada instrucción. Esto puede ser únicamente nada más para que nosotros podamos en un momento dado checar la memoria ya cuando está escrito, grabado en el PIC, porque principalmente en el PIC lo que vamos a grabar es básicamente esto, los bits, cómo están estos bits, ¿sí? Esto es lo que vamos a grabar directamente. Pero nosotros tenemos pues claramente el editor, el compilador, que utiliza ya todas estas instrucciones que nosotros podemos utilizar. Y luego aquí también, ¿qué cosa es lo que se afecta en el registro status? Si se afecta la bandera de 0, ¿verdad? El señalizador, o el DC, o el C, el carry, ¿sí? Ahí podemos ver cuáles son los que se afectan, y en un momento dado para que nosotros los podamos utilizar.
viene dentro de las hojas, dentro de la hoja de datos, la descripción completa de todo todas las instrucciones. Aquí la tenemos, por ejemplo, add wf, y dice que es una suma de w más f. ¿Sí? Acá está la operación que va a realizar, pues que es w más f, y el resultado lo va a llevar hacia un destino. ¿Qué destino? ¿Cuál es? Pues va a depender de qué le ponemos nosotros. ¿Sí? Este destino, como les decía, acuérdense, si es 0, se va a ir a w. Si es 1, se va a ir al registro f. ¿Sí? Aquí también me explica completamente, me dice sumar el contenido del registro w con el registro f. Si d es igual a 0, el resultado se almacena en w. Si d es igual a 1, el resultado se almacena en el registro f. ¿Sí? Ahí esta es la explicación de la instrucción. Lo que se afecta en el status es el carry, el DC o la bandera de 0. ¿Sí? Los operandos, nos fijamos, pues son 8 bits. Estamos hablando de 8 bits. ¿Sí? Y tenemos hasta de 0 a 127, ¿no? Ya el 128 pues ya no lo tenemos. Y el destino pues puede ser 0 o 1. Si se fijan bien, aquí viene toda la explicación de cada una de las instrucciones, cualquiera. Tenemos por ejemplo BCF, que es el bit clear file. Aquí también lo que nos dice es el bit B en el registro F es puesto a 0. Clear, lo vamos a tomar. Clear es poner a 0. Set, lo vamos a tomar como poner a 1. ¿Sí? Que es, por ejemplo, el caso de el que tenemos acá, que es BSF. Bit set file, o sea, aquí vamos a poner a 1 un bit de tal registro. ¿Sí? Estas aquí están lo que les decía, por ejemplo, del BTFSS. BTFSS dice bit test f skip if set. O sea, dice si el bit B en el registro F es 0, entonces la siguiente instrucción es ejecutada. Si es 1, entonces la siguiente instrucción se descarta, ¿sí? Y se ejecuta, no se ejecuta, dice, y lo que básicamente hace es un brinquito, lo que les había comentado, ¿no? Tenemos la lista de instrucciones. Si aquí está la BTFSS, es esta. Entonces, si se cumple, aquí es bit test file skip if set, o sea, aquí la condición es 1. Si es 1, entonces, pum, date el brinquito, no ejecutes la de acá. ¿Sí? Y es lo que les decía, pues aquí con esto vamos a utilizarlo para poder nosotros movernos dentro del programa. Como son programas en ensamblador, ¿verdad? Aquí vamos a tener que hacer todo directamente trabajando con bits, con bytes, con tiempos, con corrimientos, ¿verdad? Para hacer las operaciones que yo quiero hacer. Ok, volvemos aquí a nuestro documento. Vamos a hablar de, en este caso, el TMR0, la velocidad a la que nos vamos a mover. Nosotros vamos a estar trabajando con un reloj, ¿sí? De 4 MHz. 4 MHz quiere decir que, pues si yo tengo mi reloj de esta manera, entonces el periodo, aquí a al que le vamos a llamar TOSC, es de 250 nanosegundos, ¿sí? Entonces, si la frecuencia es igual a 4 MHz, entonces el periodo, ¿verdad?, es igual a 1 sobre frecuencia. Y esto me da, por ahí lo checan, 250 nanosegundos. O sea, el periodo, TOSC,
es de 250 nanosegundos. Las instrucciones, una instrucción se ejecuta en 4 ciclos de reloj, 4 TOSC. Por lo tanto, para 4 MHz, una instrucción se va a estar realizando en 1 microsegundo. ¿Sí? Las instrucciones de salto llevan el doble, entonces estas se ejecutarán en 2 microsegundos. ¿Sí? También, ¿cómo voy yo a contar el tiempo con el temporizador TMR0? El TMR0, como su nombre lo dice, ¿verdad? Es un temporizador, es un contador. Es un contador de 8 bits. Entonces quiere decir que es un contador de 8 bits. Nosotros ya lo sabemos dónde se encuentra. ¿Sí? Quiere decir que, pues es claro, va a contar empezando en 0 y va a llegar hasta FF. ¿Sí? Si nosotros lo ponemos aquí, este es un 0 en hexadecimal. Acuérdense que el hexadecimal toma 4 bits, entonces va de 0 a 0 a, puede contar hasta 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. ¿Sí? Esto es FF. ¿Sí? Perdón, estoy mal. Es F, F, FF. ¿Sí? Entonces, esto es 255, ¿verdad? Entonces va a contar de 0 a 255. Y como les había dicho la vez anterior, cuando llega a 255, el siguiente número, pues es claro, ya no puede incrementar más que nuevamente regresar a 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Sí? Y es aquí donde hemos estado diciendo que se provoca lo que se llama desbordamiento. El desbordamiento del TMR0. Entonces, yo puedo utilizar este TMR0 y este desbordamiento para medir tiempo. ¿Cómo puedo medir el tiempo aquí en este contador? Pues precisamente lo que yo voy a hacer es que como este contador se está incrementando, entonces a mí lo que me interesa es, si yo quiero medir, por ejemplo, 10 pulsos o 20 pulsos, yo lo que voy a hacer es que lo voy a cargar con un número para que le falten 20. ¿Sí? Si yo quiero contar 20, el TMR0 puede almacenar hasta 255. Si yo quiero contar 20, entonces a mí lo que me interesa es cargar en TMR0, o sea, en TMR0 lo voy a poner igual a 255, no, perdón, pero tomando en cuenta el último ciclo en el desbordamiento, puesto que ese sí se lleva a cabo, ¿sí? Aquí son 255 más, aquí sería más 1, que es del desbordamiento, puesto que todavía se logra contar. Entonces, técnicamente puedo contar hasta 256. Entonces, a mí lo que me interesaría, o lo que me va a interesar, es precisamente este valor, ¿verdad? Que es de 256 menos 20, menos el valor que yo quiero contar, el tiempo, la temporización que yo quiero contar, ¿verdad? Entonces va a ser 256 menos 20, o sea que yo debo cargar en el TMR0 236. Tengo que cargar 236 y entonces empieza a incrementar 37, 38, 39 y cuando llega el momento del desborde me cuenta 20. ¿Sí? Entonces
De esa manera es como yo voy entonces a trabajar en el TMR0. Lo que yo voy a poder contar va a ser el tiempo en el TMR0, ¿sí? Este tiempo T va a ser igual a, en este caso, los tiempos que yo cuente. Entonces va a ser esto, perdón, bueno, aquí lo que les había dicho, lo que yo debo cargar aquí va a ser en el TMR0. Esto es lo que yo voy a cargar. Entonces mi tiempo va a quedar como 4TOSC, que es precisamente, puesto que el TMR0 se incrementa cada instrucción, por 256 menos lo que yo voy a cargar al TMR0. ¿Sí? Por ejemplo, vuelvo al ejemplo de acá arriba. Si yo quiero contar 20, entonces yo sé que debo cargarle a TMR0 236. Y entonces me queda que el tiempo va a ser 4TOSC por 256 menos 236, que es por 20. Y esto me va a dar, puesto que esto de aquí es un microsegundo, entonces esto me da 20 microsegundos. Entonces con 20 que cuente, el tiempo que yo voy a contar va a ser de 20 microsegundos. ¿Sí? Entonces esta formulita es la que vamos a utilizar. ¿Sí? Vamos a ponerla aquí abajo nuevamente. La formulita que nosotros vamos a utilizar para contar el tiempo es el tiempo que yo quiero contar, va a ser igual a 4 TOSC por 256 menos lo que hay en el TMR0. ¿Sí? Y otra más. Acuérdense que tenemos por ahí un divisor de frecuencia que nosotros hemos hecho con el bueno, ahí en el registro option, si recuerdan, tenemos un divisor. Entonces, ese divisor es el que me va a dar, aquí por ejemplo, este 20 es si mi divisor es 1 a 1, ¿sí? Pero si yo tengo mi divisor máximo, entonces el tiempo va a ser diferente. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es multiplicar por el divisor. Bueno, ahora vamos a ponerlo así, por mi divisor. Y con eso yo voy a poder entonces, esta formulita que tenemos aquí, es la que me va a servir para calcular los tiempos, el tiempo que yo voy a contar con el TMR0. ¿Sí? ¿Cuál es el máximo tiempo que yo puedo contar? Yo tengo que son 256. O sea, el TMR0 puede contar 256. Entonces el máximo tiempo que yo puedo contar con el TMR0, lo voy a poner aquí, Tmax, va a ser igual a 4 TOSC por 256 menos, en este caso, ¿cuál es el número que puedo poner o con el que puedo cargar el TMR0? O sea, va a ser con 0. Si yo lo cargo con 0, entonces va a ser 256 menos 0 por el divisor, y el divisor máximo que tengo, si se fijan por ahí, es de 256. Y entonces esto me dice que estos son 256 por 256. Estamos hablando de, son como algo así como 65,000. Por ahí podemos checarlo. A ver, vamos a ver. Tenemos por acá una calculadora. ¿De dónde está mi calculadora? Ahí ustedes lo pueden hacer en su... Aquí está. Y tengo 256 por 256. 65,536. 65,536. Perdón, ahí se metió un anuncio. 65,536 por 4 TOSC. Para nuestro caso, ¿verdad? Este TOSC, este 4 TOSC es un microsegundo. Entonces estamos hablando de
65.536 microsegundos. Y esto básicamente es 65.536 milisegundos. O sea, yo máximo puedo medir o puedo contar para 4 MHz con el TMR0. Máximo puedo contar 65.536 milisegundos. ¿Qué pasa si yo quiero, por ejemplo, medir un segundo? No voy a poder con este, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hago generalmente? Si yo quiero un segundo, lo que voy a hacer es un temporizador de 50 milisegundos y lo voy a repetir, para este caso, 20 veces. Entonces, si hago un temporizador de 50 milisegundos y lo repito 20 veces, ya tengo un segundo, ¿sí? De esta manera es como vamos a estar haciendo nosotros, manejando estos tiempos, ¿verdad? Tiempos grandes. Máximo puedo medir 65 milisegundos, pero puedo hacer un temporizador de 50 milisegundos y lo repito 20 veces, ¿sí? Nada me dice que no pueda en un momento dado hacer un temporizador, por ejemplo, de 40 milisegundos y lo voy a repetir 25 veces, ¿sí? O puedo hacer un temporizador de 25 milisegundos y repetirlo 40 veces, o un temporizador de 20 milisegundos y lo voy a repetir 50 veces, ¿sí? Y esto me va a dar en todos los casos, ¿verdad?, un segundo. Ya lo veremos en el momento en que estemos realizando los programas. Vamos a ver cómo vamos a diseñar estos tiempos, ¿sí? Entonces, únicamente lo que nosotros nos interesa en este momento es esta formulita que tenemos acá, que es la que me calcula el tiempo que puedo yo contar utilizando, en este caso, ¿verdad?, pues el TMR0, ¿sí? Entonces, este temporizador, pues más adelante lo vamos a ir viendo, lo vamos a utilizar, ¿verdad?, para realizar estas mediciones de tiempos de diferente manera. Entonces, para la siguiente vamos a ver precisamente ya cómo vamos a manejar directamente en el MPLAB, qué estructura tiene un programa, cómo vamos a estar nosotros implementando ya el circuito. Vayan consiguiendo, si pueden, ahorita como no podemos trabajar con el dispositivo físico porque tendríamos que hacerlo en el laboratorio, ahora vamos a hacerlo en simulación. Entonces vayan consiguiendo, ¿verdad?, todo lo que es el MPLAB. Lo encuentran en la página de Microchip. Encuentren versiones de MPLAB, si pueden conseguir por ahí la 8.83 es mejor, pero en caso de que no puedan con 8.83, pues una más baja, ¿no? O a lo mejor una más alta, pero lo que sí, hay uno que es MPLAB X, que es el más moderno. No lo vamos a utilizar, ¿sí? No, porque bueno, yo personalmente no lo he trabajado y no sé cómo moverle ahí, entonces necesitaría meterme a trabajarlo para poder dominarlo, ¿no? Y luego las simulaciones también ya de los programas directamente lo vamos a hacer en Proteus. Entonces, por ahí consíganse también alguna versión de Proteus si pueden. Yo tengo estas dos versiones de MPLAB y de Proteus y en un momento dado se las puedo compartir también, ¿sí? Entonces vayamos instalando estos programitas en nuestras computadoras, ¿no?, para poder tanto realizar la simulación, ¿verdad?, y el diseño del programa en MPLAB, y la simulación como tal del programita y ya en el dispositivo.